Vamos con el tercer video del tercer tema, que es política y turismo, y vamos a tratar de meternos nuevamente, no en este seminario, pero sí para ustedes en la maestría, con el tema de tiempo libre y de turismo. No va a ser corto inclusive esta parte, pero creemos que sí es de importancia pegarle una vuelta de rosca más o por lo menos unas repreguntas y unos repensamientos más respecto del tema. Bien, uno podría decir, nos metemos en tiempo libre. Normalmente el tiempo libre lo definimos por lo que no es y casi como una especie de ecuación matemática, y uno diría el tiempo libre es igual al tiempo total menos el tiempo ocupado. El tema está en cómo definimos el tiempo ocupado, sustraemos todo eso al tiempo total y lo que nos queda es tiempo libre, ¿no? O sea, pensado como una concepción residual, digamos, ¿no? Y esa concepción residual, esa mirada, digamos, residual respecto del tiempo, uno puede dividirla en el formato como tenemos armado nuestra sociedad, en un tiempo anual donde entran las vacaciones, uno podría decir, ahí entra directo el turismo, para quienes pueden practicarlo, por supuesto, el semanal, que tiene que ver con los fines de semana, que entra en juego lo turístico, mini turismo más recreación, y el diario, en el cual juega una cuestión sobre todo de tipo recreativa. Ahora, si uno habla de tiempo libre y lo toma siempre como una expresión y lo toma como un concepto, está compuesto de dos términos, de tiempo y de libertad. Si hablamos de tiempo y libertad, cabría preguntarse qué pasa con la libertad en el tiempo. Y ahí podemos empezar a hacernos preguntas de distinto tipo. Vamos a acudir a un autor que es Frédéric Monet, que es un catalán y que tiene el librito Psicosociología del tiempo libre, un enfoque crítico, y claramente es más que crítico. Don Monet se leyó cuanto autor andaba dando vueltas por ahí y realmente logró una obra que a mí me parece fenomenal, digamos, ¿no? Para aquellos que el tema les interesa y les apasiona y que lo ven desde un lado filosófico que les puede llegar a resultar de interés, un libro que si no lo tiene leído, lo súper recomiendo. Vamos a tratar de hacer un paneo de lo que nos plantea Monet. En los primeros dos capítulos, muy rápidamente, utiliza, digamos, mete a todos los autores como, digamos, o los divide en dos corrientes de pensamiento que axiomáticamente son distintas, que lo divide en una corriente burguesa y otra corriente de tipo marxista. No nos vamos a meter ahí porque excede al seminario. Y en el tercer capítulo lo que hace es ver la evolución histórica, digamos, del concepto de ocio a lo largo de la historia, y vamos a ver las dimensiones políticas, sí vamos a meternos ahí, que tuvo en cada momento. Vamos con los griegos. Los griegos esto ya ustedes lo saben, el escolé, y era de alguna manera un fin, el ocio era un fin en sí mismo. Y lo que sí es importante es cómo se distribuía el tiempo, cómo se distribuía no el tiempo individual, sino el tiempo social. El escolé en la época de los pensadores griegos permitió que fuera la cuna del pensamiento occidental, la cuna de la filosofía, y eso lo permitió una enorme disponibilidad de tiempo para la búsqueda de los valores supremos, bondad, verdad, belleza, y poder disponer de ese tiempo para los pensadores fue posible en función de que tenían dividido el tiempo entre quienes tenían tiempo libre y entre quienes no tenían el tiempo libre, que eran los esclavos. Entonces, en la sociedad griega, el tiempo social estaba dividido muy claramente entre quienes tenían y quienes no tenían, y
la disposición al trabajo de quienes no tenían tiempo libre, de los esclavos, permitió esa enorme disponibilidad de tiempo libre por parte de un sector de la sociedad. Pasamos a la parte de los romanos. Los romanos, la valoración se invierte, ya el ocio no es un fin en sí mismo, sino que a los romanos, en realidad que ya estaban en plenas tareas de infraestructura, puentes, caminos, coliseos y foros y demás, empieza a dar un uso político del tiempo libre en función recreativa o en función inclusive de evasión, de mantener divertido al pueblo. Nace la concepción para el pueblo pan y circo, digamos, ¿no? Y el ocio es el medio para reponer fuerzas y volver al trabajo. Cuando uno dice cómo utilizaban de alguna manera en este sentido los romanos, viene como imagen interesante la comparación de Coliseo romano, el Coliseo de Verona, el Coliseo de Río de Janeiro, y el romano en realidad no se utiliza solamente de fines turísticos. El de Verona se sigue utilizando inclusive hoy en día, digamos, pero esta comparación de estadios está para pensar cuáles van a ser los estadios post pandemia, digamos, ¿no? O cómo serán los estadios post pandemia. Pero bueno, pasamos de los romanos a la época medieval. En la época medieval nace el concepto, fíjense, cuando estamos hablando de los distintos tipos de conceptos, los griegos, los romanos, la época medieval, digamos, cruzándolo con Jaguaribe, son, digamos, distintas formulaciones de valor que están consumidas, divulgadas de distinta manera y que están consumidas por las sociedades en esos lugares y en esos tiempos, ¿no? Pero nace en la época medieval el ocio como ostentación entre quienes podían disponer y quienes no. Bueno, algunos usos actuales del tema de ostentación en algunas notas que tienen y que les dejo acá en el Power. Y acá este es un punto que sí me interesa resaltar, me interesa bastante resaltar. Cuando aparece el puritanismo, la época victoriana, se invierte, o sea, acá las formulaciones de valor han sido, los griegos, los romanos, la época medieval, distinta, acá cambian en la época del puritanismo, pero lo que se cambia y mucho es la valoración. ¿Por qué? Porque hasta acá el ocio siempre tuvo una valoración positiva. Y en este momento es donde nace una valoración de tipo negativa del ocio y que nosotros en turismo utilizamos mucho. Este destino turístico tiene una gran capacidad ociosa. O sea, Mar del Plata tiene una gran capacidad ociosa durante el invierno, ¿no? Porque tiene muchas plazas de alojamiento vacías. Es negativo que tenga una enorme capacidad ociosa, no es algo que sea visto o percibido como algo positivo. Y esto nace en este momento. Hay una carga, digamos, fuerte que viene muy relacionada con la cuestión religiosa, viene muy relacionada con otros valores impuestos en ese momento, donde se toma a la familia como un pilar fundamental, y dentro de la familia como pilar fundamental de tipo, en una institución armada absolutamente patriarcal, el hombre es el que provee y el momento de ocio es el momento en el cual puede incorporar algún vicio que complique la subsistencia de esa familia. Por lo tanto, si en ese momento es donde se puede generar el problema, atacamos ese momento. ¿Qué atacamos? El tiempo libre. Atacamos el momento de ocio
porque acá es donde se genera el problema para que el hombre siga siendo un muy buen proveedor. Y fíjense que esto viene y se traduce en pilones de frases que tenemos hoy en día, digamos, ¿no? O que existieron por lo menos y que difícilmente no les suene común. La tía, la abuela, la madre diciendo, es un buen chico, es muy trabajador. Digamos, el tema de que sea muy trabajador lo convierte automáticamente en buen pibe, ¿no? Tranquilamente podría ser la valoración contraria, digamos, a esto, pero lo que está adentro en la formulación de valor ahí va a ser un buen proveedor, ¿no? Si es muy trabajador, y que difícilmente se vaya en vicios para utilizar frases de más o menos la misma generación. Acá quedan algunas frases al respecto, ¿no? Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Una vida ociosa es una muerte anticipada. No puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Manolito, haciéndose alguna pregunta. Un monstruo hay en el mundo, el hombre ocioso. Jodida es la frase, ¿no? La ociosidad le da una gran ventaja al tentador. El agua estancada acumula impurezas. El hombre con mayor probabilidad de ir al infierno es el que no tiene nada que hacer en la tierra. Los ociosos tientan al diablo a que los tiente. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Les encargo, y podríamos seguir con la frase, vamos a cortar acá y vamos a pasar a frases considerablemente más interesantes, por lo menos desde mi punto de vista o desde mis valores consumidos, si quieren. No hacer absolutamente nada es la cosa más difícil del mundo, la más difícil y la más intelectual. La ociosidad es la madre de la filosofía, es alguien que evidentemente está parado en el escolé griego, ¿no? Acá Milan Kundera, que tiene una obra, probablemente hayan leído La broma, pero acá define algunos temas interesantes digamos, se los dejo para que lean entre el tema de el ocio y la desocupación, interesante el planteo. El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación, nos dice Bertrand Russell, que es un fenómeno. Bertrand Russell escribió mucho respecto del ocio en las primeras décadas del siglo XX y que tiene una vigencia fenomenal, digamos, ¿no? Y hay algunos memes que han aparecido con la pandemia. Pero bueno, acá en el puritanismo, entonces, para cerrar esta parte, es donde aparece todo el concepto negativo y toda la carga negativa del concepto de ocio. Viene luego la revolución industrial. Con la revolución industrial empieza la mecanización del trabajo y empieza una conquista, entre comillas a propósito, una conquista del tiempo, una conquista que no es fácil, una conquista que no es simple, que lleva movimientos sindicales muy fuertes y que lleva no pocas víctimas en el camino, digamos, ¿no? Porque hay una resistencia muy fuerte entre los propietarios de los medios de producción, ¿no? Acá podemos meter a Jaguaribe para la relación, digamos, en el plano económico, en el plano de participación en quienes estaban reclamando en función de tener disponible un tiempo determinado y una valoración que se iba formando, digamos, en ese momento. Y esto que para los propietarios de los medios de producción era un problema del empezar a generar tiempos disponibles por fuera del trabajo, empezó a ser, digamos, lo que empezó como un problema terminó siendo una solución del sistema capitalista, donde la producción y el consumo se hacen necesarios para reproducir al sistema,
y aparece el tiempo de consumo, digamos, con la revolución industrial. Y ese tiempo, que es un tiempo, en la revolución industrial, que es planteado como subjetivo porque es un tiempo del individuo, es un tiempo que cada uno utiliza como quiere, cuando quiere no, cuando lo tiene disponible, pero que decide cada uno qué es lo que hace con ese tiempo, es de alguna manera el tiempo disponible que se da para el consumo. Uno pregunta en la actualidad qué es lo que sucede, y en la actualidad uno puede ver, inclusive veíamos algunas imágenes, digamos, que hacían referencia a cada uno de estos momentos históricos respecto de la actualidad, la convivencia de estas distintas miradas y, como decíamos, que aparece ya con la revolución industrial, el tiempo de consumo, y que aparecen la utilización del ocio a partir de las cuestiones de consumo que serían impensadas en otro momento. Fíjense los cambios en la valoración, los cambios en la formulación de valor, y que a ninguno de nosotros, bueno, hoy por ahí nos llamaría la atención por la cuestión de pandemia, pero fuera, olvidémonos por algún momento el tema de la pandemia, y encontrarnos de manera recreativa en un shopping no es algo que le llame la atención a nadie, y es algo que si fuera pensado 40, 50 años atrás, no tendría ningún tipo de sentido. El shopping, ¿no?, es el lugar de compras. Voy a comprar lo que necesito comprar, ya está, terminé y me recreo en otro lado, pero no junto el lugar de compras con el lugar recreativo, ¿no? O sea, ahí hay una formulación de valor que la tenemos más que consumida, sin dudas. Sigue Mounet, vamos a tratar de completar un poco la idea. Habla de temporalidad y de libertad. Acá hace algunos análisis de algunos tiempos de distintos autores que plantean de semilibertades, qué pasa cuando voy a lo del cumpleaños de mi tía, que la quiero mucho, pero que justo en realidad tenía una reunión con amigos, entonces estoy medio obligado a ir por una cuestión social, pero la quiero a mi tía, pero que en realidad no tengo ganas de ir. Entonces, bueno, se meten en algunos términos de tratar de definir de manera más fina hasta dónde juega la obligatoriedad y a dónde no, y toma a distintos autores. Y mete un concepto, Mounet, que va a ser fundamental para el planteo final de tiempo libre que él hace, que es el del condicionamiento, y habla del auto y el heterocondicionamiento, y acá este gráfico puede que nos ayude para poder entenderlo. De alguna manera, las personas nos movemos siempre en un tiempo, ¿no?, lineal, en el cual estamos con distintos gradientes de auto y de heterocondicionamiento. El total autocondicionamiento o el total heterocondicionamiento son casi más planteos teóricos. Difícilmente, digamos, no estemos en algo condicionados por el medio en un sentido amplio, y difícilmente no, digamos, hasta en los momentos de un muy fuerte heterocondicionamiento, difícilmente no haya algo de un condicionamiento sobre ese tiempo propio, digamos, ¿no? Así que nos movemos dentro de estas relaciones de mayor o menor autocondicionamiento, ¿no? Me puse a escuchar, tenía ganas de hacer la maestría, entonces me autocondicioné y vine y me puse a hacer la maestría. Este seminario es un embole, entonces estoy más heterocondicionado, pero justo el ejemplo que dio me gustó un poco, y un instante después estoy moviéndome hacia abajo o hacia arriba, digamos, ¿no? De alguna manera, al mayor autocondicionamiento, estamos en mayores grados de libertad, y donde prevalece más el heterocondicionamiento con menores grados de libertad en esta escala que es una escala y que no es binaria, ¿no? Aparece después, se utiliza Mounet a Dumas-Sédier, gran pensador francés, que tiene unos cuantos libros respecto del ocio. El más famoso probablemente es Hacia una civilización del ocio, y que plantea las 3D, que son famosas las 3D de Dumas-Sédier: descanso, diversión y desarrollo de la personalidad, como las 3 funciones del ocio. Y Mounet utiliza a otra filósofa que es una belga, que se llama Govaerts, y que
plantea que las funciones, hace una crítica de Dumas-Sédier y plantea que las funciones del ocio en realidad no son tal, no son funciones. A ver si puedo explicar bien esto. No es que no son funciones del ocio, sino que en realidad el sistema hace disfuncionar al individuo porque lo cansa, lo hastía y por lo tanto el individuo necesita descansar para reponer esa disfunción, y que en realidad, como genera una disfunción, yo descanso y el descanso funciona como contrafunción para volver al equilibrio y que el sistema siga funcionando tal cual está y no se produzca ningún tipo de cambio de tipo revolucionario, ¿no? Porque el individuo quede hastiado, aburrido y cansado, digamos, ¿no? Entonces, las respuestas a esas son los que le llama Dumas-Sédier las 3D, ¿no? Vamos a descansar, divertirnos y desarrollar nuestra personalidad, pero en realidad la advertencia de Gobaerts es que en realidad estos son contrafunciones. Lo que hacemos es volver al equilibrio con eso para que el sistema siga funcionando. Y a este punto, a esta crítica que Gobaerts le hace a la teoría funcional del ocio de Dumas-Sédier, le llama tiempo liberador. En realidad, Mounet plantea, es verdad, eso sucede, y cuando sucede, el individuo está autocondicionándose y decide descansar porque está cansado, y de esa manera se libera del cansancio. Entonces, la contrafunción sirve como tiempo liberador para liberarnos del cansancio, del aburrimiento, del hastío. Y recién una vez generado ese equilibrio, en la medida en que el individuo siga autocondicionándose, aparecerá el descanso porque quiero seguir descansando, no porque estoy cansado, y aparece en un tiempo ya liberado. Me sigo divirtiendo ya no porque no estoy aburrido, sino porque me resulta placentero seguir divirtiéndome, y ahí pasé a estar en un tiempo liberado, o sigo desarrollando mi personalidad y no porque estoy hastiado, sino porque en realidad siento placer en eso. Entonces divide a ese tiempo libre en el tiempo que primero es contrafuncional y después sí pasa a ser funcional, ¿no? Tiempo liberador y el tiempo liberado. Y redefine los conceptos de las 3D, digamos, no vamos a entrar en el tema, solamente mencionarlos, y sí habla de descanso, no habla de diversión, sino de recreación, y no habla de desarrollo de la personalidad, sino de creación, digamos, ¿no? En los términos de Mounet. Entonces, el tiempo libre lo divide en este tiempo liberador y tiempo liberado, que es el tiempo libre de todas esas disfunciones del sistema, y una vez compensado aparece el tiempo libre que sería un tiempo, digamos, libre pleno en los términos de Mounet. Explicamos extremadamente rápido el libro para aquellos que no lo tenían por lo menos leído, que fuera un compendio. Y hacemos un cortecito acá y continuamos cerrando el tema de tiempo libre y metiéndonos en algunas preguntas respecto de turismo.